Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental de Madrid. Como ya hemos comentado en anteriores programas, la ecología es una ciencia muy antigua y de sobra conocida, pero por desgracia poco practicada por la humanidad desde hace muchos años, y que hoy cobra un papel muy importante, ya que la preservación del medio ambiente es vital para el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día, el cambio climático del que vamos a hablar hoy y la transición energética para hacer un mundo más sostenible. En Profesionales Excepcionales queremos ayudar a crear conciencia sobre la necesidad de tomar medidas para preservar nuestro planeta, y para ello nada mejor que contar con la ayuda de prestigiosos profesores de universidad. Y hoy traemos a uno emblemático que lleva muchos años luchando por mejorar la percepción de todos nosotros acerca de la necesidad de que la ecología y la preservación del medio ambiente esté en nuestro ADN. Además, él ha tenido una vida excitante, como nos contará ahora mismo. Tuvo la oportunidad de ser de esas primeras generaciones que fue a Estados Unidos a estudiar, cuando Estados Unidos y España eran países muy diferentes. Ha trabajado en grupos de trabajo para la ONU y en esta entrevista nos aportará tanto su visión de lo que debemos hacer como ciudadanos para alcanzar un mundo sostenible, como lo que los políticos deberán hacer y no hacen, en concreto, para lograrlo. José Manuel Moreno es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fundó el Instituto de Ciencias Ambientales y el departamento del mismo nombre en dicha universidad. Desde 2004 ha sido miembro del Grupo 2 del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que como veremos luego ha sido merecedor de muchos premios y de un premio Nobel, que es el IPCC. Primero como autor principal coordinador durante el cuarto informe, luego como vicepresidente del Grupo 2 durante el quinto informe y últimamente como editor de revisión del sexto informe que acabó en el 2023. Él ha recibido varias distinciones, es Premio Nacional, el Botafuegos de Oro, por su labor investigadora sobre los incendios forestales, luego nos dará su opinión. Placa al Mérito Regional en 2005, otorgado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, durante su pertenencia al IPCC, en calidad de autor principal, coordinador de este grupo, junto a Albert Gore, también tuvo la oportunidad de recibir el Premio Nobel de la Paz. El año pasado recibió además el Premio Nacional de Medio Ambiente, Félix Rodríguez de la Fuente, de Conservación de la Naturaleza, y es miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Impresionante currículum, José Manuel. Bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado de orgulloso. estar aquí con vosotros. Bueno, uno ha intentado hacer cosas a lo largo de su vida, ha intentado también vivir, por supuesto. Y bueno, se ha pasado sin darse cuenta. Uno ha hecho lo que le parecía que tenía que hacer, simplemente. Y, hombre, agradezco muchísimo que los reconocimientos de tus compañeros y de la gente con la que has trabajado. Porque al final, en el estadio de la vida en el que yo ya estoy jubilado, pues uno mira para atrás y el que tus compañeros te lo hayan agradecido, pues la verdad es algo que se aprecia muchísimo, ¿no? ¿Dónde empezó esa vocación por la ecología? Tú dices biológicas, ¿no? Sí. ¿Te gustaba la biología? Entiendo que los animales, la naturaleza. Bueno, no, tiene su historia. Y su historia es muy interesante y está relacionado con lo que decías de Estados Unidos. En realidad yo tendría que haber estudiado ingenieros industriales porque estudiaba en el... Otro que viene aquí. Claro, yo estudiaba en el Ramiro de Maeztu. Potencial ingeniero. Y los que nos escuchan pues no sabrán dónde está la Escuela de Ingenieros Industriales, pero está a la espalda del Instituto Ramiro de Maeztu. Y era un sitio donde yo estudiaba entonces preuniversitario, pues a veces nos íbamos allí en los recreos pues para rodearnos de gente tan importante como los ingenieros industriales. Es que yo estaba destinado a ser ingeniero industrial, ¿no?
Pero en la Semana Santa del año 1970, yo estaba en Estados Unidos, había ido a estudiar el curso 69-70, y junto con lo que llamaban mis hermanos americanos, es decir, los hermanos de la familia en la que yo estaba, vivíamos en Wisconsin, en la mitad del estado de Wisconsin, y la hermana mayor vivía en Detroit. Y entonces, para visitarla, nos fuimos los tres, éramos dos chicos y una chica. El mayor, bueno, ellos dos ya conducían, yo no podía conducir. Y en el viaje tienes que bordear todo Chicago prácticamente de norte a sur, pasar a Indiana y después ya a Michigan y en dirección a Detroit. Y en la parte sur de Chicago, la parte sureste que bordea con el estado de Indiana, e incluso en Indiana, en una ciudad que se llama Gary, allí estaban las principales, o una de las principales núcleos de acerías y de tratamiento de acero y hierro. Y entonces yo recuerdo aquel viaje cuando empezamos a entrar, ¿no? Entonces no verías más que chimeneas echando humo, chimeneas echando humo, chimeneas echando humo, ¿no? Y yo tenía que hacer un estudio para una de las asignaturas que cursaba. Y aquello me impresionó tanto, la contaminación que había, que era notable, que decidí hacer el estudio sobre aquello. Y aquello cambió mi forma de entender las cosas, y cuando volví a España, pues los ingenieros industriales se quedaron donde estaban y yo decidí hacer biología. Biología, pero ya pensando en la ecología, ¿no? En el medio ambiente. Bueno, entonces era mucho más general, ¿no? Digamos que a mí me gustaba, bueno, yo me crié en el campo, ¿no? Entonces yo he tenido la fortuna de niño, de vivir el campo como niño. Yo muchas veces se lo decía a mis alumnos cuando yo viví pues, soy de varios sitios, ¿no? Viví en un pueblo de Velada, en la provincia de Toledo. Nací en el pueblo de Espinoso del Rey, también de la provincia de Toledo, pero mi familia procede de otro pueblo que se llama Valdeverdeja, que es de la provincia de Toledo, todo alrededor de la provincia de Toledo, ¿no? Y como decía yo, después cuando enseñaba, yo muchas veces les decía a mis alumnos, mirad, cuando yo llego a la facultad y me empiezan a enseñar botánica sobre todo, para mí las plantas eran todas viejas conocidas. Yo sabía dónde estaban, porque yo de niño ya sabía dónde estaban, quién estaba con quién. No me sabía el nombre, porque, claro, por desgracia no había esa información. Pero el conocimiento sí que lo tenías, simplemente porque entonces se vivía el campo mucho más intensamente. Éramos todos mucho más camperos que el mejor campero de hoy, ¿no? Entonces vivíamos en el campo realmente, ¿no? ¿Cómo fue lo de ir a Estados Unidos? Bueno, pues alguien? no, yo creo que eres de la vida. primera generación de intercambios. Muy pocos. El programa nuestro era el más antiguo, se llamaba el American Field Service. Yo creo que empezó a operar aquí en el año 63, por ahí. Y bueno, mi hermano mayor, que ya entonces vivía aquí en Madrid, pues vio un día un anuncio en el periódico que decía becas para ir a Estados Unidos. Y entonces, pues, sin decírmelo, simplemente he hecho los papeles, ¿no? Y yo me tuve que examinar y bueno, pues una cosa trajo lo otro y efectivamente fui seleccionado y fui un grupito que éramos muy pocos, éramos 55 o una cosa así, 50, 55 estudiantes de España, es todo lo que iba, ¿no? Y bueno, cuando uno llega a Estados Unidos, lo primero que descubre es que la película que te han contado aquí no es correcta. O sea, España era un país no subdesarrollado, era un país de moscas, realmente, ¿no? ¿En aquella época? En aquella época, año 69, ¿no? Los contrastes eran tremendos. El contraste era blanco sobre negro. Yo en Wisconsin viví en el campo, pero las familias allí tenían todo lo que siguen teniendo hoy en día. Es decir, ya lo tenían entonces, hace ya más de 50 años, ¿no? Aquí no teníamos ni agua corriente, ni por supuesto gas, ni calefacción, ni nada de esto, ¿no? Las calles no estaban asfaltadas, en fin, el mundo rural de España era un desierto en muchos aspectos y el principal era en el educativo, ¿no? Porque mis padres quisieron que todos nosotros, éramos 3 hijos, que los 3 estudiásemos y los 3 estudiábamos y fuimos a la universidad. Pero el problema no era querer, el problema es que no había nadie
que te podía enseñar. Es decir, no, los maestros llegaban a enseñarte las reglas básicas y poco más, pero era raro los que se atrevían a enseñarte lo que entonces era bachiller, que lo empezábamos con 11 años, ¿no? Entonces, pues, bueno, uno lo tenía que estudiar como podía. De hecho, yo lo estudié solo, mi padre me preguntaba la lección, porque es todo lo que había. O sea que la España de aquel entonces era muy dura. Recuerdo una vez el presidente Bono, que vino a la Facultad de Medio Ambiente que fundé en la Universidad de Castilla-La Mancha. Una de las visitas que vino, quizás él conocía este aspecto mío, pero dice, hay en aquel, es decir, refiriéndose, hay aquellos momentos en los que todos los niños que estudiaban bachiller por libre, yo era uno de ellos, cabían en un aula, ¿no? Y cuando acabamos la sesión, yo me acerqué a él y le dije, presidente, yo era uno de aquellos niños y efectivamente cabíamos en un aula. En toda la provincia de Toledo, que era una de las provincias pobladas del centro de España, ¿no? Es decir, realmente éramos muy pocos los niños que teníamos la oportunidad de no sé estudiar, si coincides conmigo hablando de esta generación. Yo estuve en el 76 en Estados Unidos, después que tú, y la verdad es que, con familia, la verdad es que lo que tú dices, o sea, eran dos mundos diferentes. Sí, yo no sé si coincides conmigo que la evolución de Estados Unidos desde entonces, desde yo creo que empezaron su crisis ya cuando yo empecé a ir por allí, ¿no? Después de los 60, yo creo que Estados Unidos, comparado con España ahora, yo que voy, bueno, y supongo que tú también vas y sí, tenemos allí conocido sí, he vivido mucho tiempo. Las familias yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos. No te preocupes, déjalo ahí. Yo creo que Estados Unidos ahora mismo deja que desear en muchos aspectos, ¿no? Claro. Y nos choca además, ¿no? Porque España, en cambio, ha sufrido un adelanto tremendo durante los últimos años, ¿no? Desde los 80 que empezamos a despegar internacional. Lo que tenías entonces es que la escuela más pequeña de cualquier ciudad, incluso pueblo americano, tenía una escuela bien organizada, con profesores, bien equipada de todo. Las opciones que tenías eran verdaderamente fascinantes a todos los niveles, ¿no? Como decía antes, eso aquí no existía, ¿no? Pero no solo lo básico ya estaba a finales de los años 60. Es decir, la vida de mis amigos y colegas de los años 60 ahora, su vida no ha cambiado tanto. Realmente lo único que han añadido es más, yo lo llamo juguetes, es decir, pues tienen más objetos de todo tipo. Bueno. Pero lo básico que nosotros no teníamos, y era educación, sanidad, cuidado, es decir, un Estado más protector, eso allí no lo tienen. Y siguen sin tenerlo porque su sistema es un sistema enormemente que prima, digamos, lo individualista, y ellos no sienten esa necesidad, ¿no? Yo creo que para mí como español y europeo el vivir en este entorno europeo y el haber podido ver cómo se ha construido un Estado que nos protege a todos, es la sociedad más avanzada que se ha producido en el mundo hasta ahora. Estoy de acuerdo contigo. Y eso realmente, bueno, tiene un precio, y es que ellos se gastan mucho más en sanidad que nosotros, y sin embargo, aquí cuando te pones enfermo te preocupas por la enfermedad, no te preocupas por las facturas. Yo he vivido allí, mi hija mayor nació en Estados Unidos, y he visto cómo me he tenido que preocupar cuando las cosas venían mal, incluso en el nacimiento de mi propia hija, me tenía que preocupar por las facturas, porque todo era facturable. Si no tienes un buen seguro, claro, y después el seguro lo pagaría o no lo pagaría. Entonces, esa sensación de cobertura, yo creo que la gente no lo sabe, pero produce una sensación de bienestar verdaderamente inimaginable, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes logros de España, que precisamente después de los primeros gobiernos democráticos, precisamente es lo que ponen en marcha digamos, ese modelo de Estado protector, que cuesta dinero, claro,
porque en los años 70 no se pagaban impuestos. Pero, claro, hay que financiar el Estado, entonces tenemos que pagar impuestos y es mejor que paguemos y que paguemos más. Los que más tienen, pues que paguen más que los que menos tienen. Y es interesante, la sociología ha demostrado que todo el mundo es más feliz cuando a tu alrededor no hay infelicidad. Es decir, no hay desgracia. Esto es paradójico porque va muy en contra de ese sentimiento puramente individualista, ¿no? Yo lo mío y los demás, no. Tú lo tuyo, pero si los demás sufren, tú sí, es decir, yo vas la a sufrir, verdad es que ¿no? ese Y eso, sentimiento individualista, los estudios sociológicos lo han dejado muy claro, ¿no? Así es que yo creo que estamos hemos estado en el buen sitio del mundo y creo que tuvimos la fortuna, después de hacer la transición, de haber estado en la senda buena, ¿no? Muy bien, José Manuel. Si te parece, entramos ahora en lo que se llama hoy en día el negacionismo. Ajá. ¿Hay espacio para el negacionismo? No, Tú no que lo eres hay, no lo hay. especialista y que has estado trabajando con grupos. No lo hay, no lo hay. ¿Tú eres consciente de que el tiempo está cambiando y que el planeta está en peligro? Bueno, el planeta está en peligro. Hemos acabado... Estamos hablando antes, cuando hemos empezado. Claro, ¿verdad? hemos acabado 2023. Ya no hiela en Claro, sí, en ahora las contaremos afueras de Madrid. esas anécdotas. Hemos acabado 2023 con siendo el año más cálido desde que tenemos registros. La temperatura media por el nivel preindustrial ha alcanzado casi 1,2 grados, que para que la gente lo ponga en contexto, la temperatura media de la Tierra antes de que empezásemos a calentarla era del orden de 14 grados, una cosa así. O sea que 1,2 grados es bastante. No es poco, sino que es bastante. Bueno, 2023 sabíamos que iba a ser muy cálido, pero no sabemos por qué está siendo tan cálido, porque pensábamos que el efecto del Niño, que está desarrollándose en el Pacífico y que sabemos que afecta prácticamente al clima de toda la Tierra, pues iba a afectar a 2023, pero realmente cuando más tiene que afectar el Niño va a ser este año, no el año 2023. O sea, ¿tienes miedo de que el año que viene sea peor? El año que viene, que es este que estamos, el 2024, que vamos a terminar, pueda ser peor, probablemente pueda ser peor. Y hemos vivido un 2023 y un 2022 verdaderamente invivibles. Los veranos se hacen verdaderamente insoportables porque el calor es muy difícil evadirse no te puedes evadir fácilmente. No, y lo que decíamos el otro día en otro programa, además las máquinas están preparadas para unas temperaturas, los aires acondicionados también. Todo. A partir de ciertas temperaturas el rendimiento es mucho peor. Mucho peor, pero el frío que claro, en los inviernos en esta zona continental ibérica eran fríos. De niño yo vivía en un pueblo de la provincia de Toledo, como he dicho, y el juego nuestro era, cuando se helaban los arroyos, pues subirnos encima y de vez en cuando el hielo se rompía y bueno, pues nos caíamos al agua y bueno, aquello tenía sus consecuencias en términos de calentamiento que íbamos a tener posteriormente, ¿no? Por haber hecho lo que no debíamos hacer. Pero eso era lo normal, que los arroyos, los remansos se helaban y había hielo suficiente como para que los niños jugásemos con el hielo e incluso pudiésemos subirnos encima de ello, ¿no? Eso no está ocurriendo desde hace ya muchísimo tiempo. Prácticamente no tenemos heladas. Y esto lo que quiere decir es que hay un cambio ambiental larvado que no podemos percibir si no es siendo muy experto y analizando cosas y números, viendo de lo que está pasando. Estamos ya 10 de enero. Yo, conforme venía aquí, he visto grullas pasando por Madrid. 10 de enero. Están por lo menos 2 meses tarde. Por lo menos 2 meses tarde. Y es que no está haciendo calor en otros sitios, entonces, es decir, los animales que dependen del clima y que es importante que cuando haga frío lo haga y cuando hace calor lo tenga que hacer, porque ellos han sido seleccionados en esas condiciones. Claro, si les cambias las condiciones, realmente se lo pones muy difícil. La selección está operando duramente sobre todos los organismos que están viviendo el nuevo clima. Eso, como digo,
difícilmente puede percibirse, solo lo puedes estudiar y después venir con tus datos y tus cosas y decir, aquí está pasando esto. Pero si lo que está ocurriendo produjese ruido, el ruido sería ensordecedor alrededor nuestro. Es decir, hay un cambio en todos los organismos como consecuencia de este nuevo clima en el que ya estamos, y los humanos, bueno, los humanos somos urbanitas, nos metemos en nuestras casas, en nuestros sitios, apenas nos enteramos de lo que pasa ahí fuera, pero claro, no hay que irse muy lejos. España está sufriendo una sequía en algunas zonas verdaderamente devastadoras, y además lo vemos, los frentes no bajan y entonces no llueve en determinadas zonas, ¿no? Bueno, ahora la gente, algunos agricultores tienen seguros y bueno, la cosecha, si no la tienen, pues en fin, recibirán ayudas y tal. Cuando yo era niño entonces no había nada. Y entonces cuando había mala cosecha, la gente se la comía en forma de no comer, ¿no? Bueno, hemos avanzado en eso, pero eso no quiere decir que el clima no siga siendo importante, ¿no? En el mundo, ¿no? Siempre se habla, ¿no? Hay gente o se pregunta, yo también me lo pregunto a veces, ¿cómo se explican todos estos ciclos que vienen en la Tierra de glaciación, fríos, calientes? Claro, no, esos ciclos están perfectamente explicados. Y no paradójicamente, sino causalmente, el CO2 está implicado. Pero claro, son ciclos que normalmente ocurren en escalas de miles para arriba de años, no ocurren de un momento para otro. Lo que estamos viviendo... Perdón que te interrumpa, y los datos que tenemos ahora, la estadística que tenemos ahora, que no es de hace muchos años, realmente comparado con esos ciclos que tú dices tan grandes, la estadística ahora mismo maneja datos de un corto plazo. ¿Nos permiten hacer extrapolaciones o hacer totalmente. Observaciones claras? Sí. Explícanoslo. Sí. Porque yo creo que ese es un tema que siempre se debate, ¿no? No. A ver, en la ciencia me preguntabas antes por el negacionismo. No, el negacionismo es simplemente opiniones interesadas. Nada más. Es decir, vamos a ver. ¿A alguien se le ocurriría cuestionar o hablar con un ingeniero aeronáutico si los aviones funcionan o no funcionan? A nadie. Como a nadie se le ocurriría cuestionar la habilidad que tiene el médico que te va a operar del corazón. Es decir, hay cosas que no se cuestionan. Pero hay otras que sí se han cuestionado de siempre, pero sabemos por qué se han hecho. Pero eso no quiere decir que la ciencia no sea igualmente robusta. La ciencia es totalmente robusta. Es decir, si hubiese alguna duda de lo que, por ejemplo, el panel de Naciones Unidas, el IPCC, dice, bueno, cualquiera de nosotros los científicos, que estamos a la caza de cualquier trofeo en términos de, oye, Pepito Pérez ha publicado un trabajo, pero tiene un error. Se lo vamos a cuestionar inmediatamente. La ciencia se corrige, es inmisericorde con cualquier fallo, ¿no? Y eso no se produce. Así es que, señores que me están escuchando, tengan ustedes por seguro, la ciencia es robusta como ella sola. Tiene sus mecanismos de autocorrección y todas las predicciones que se han venido haciendo desde el punto de vista primero de los climatólogos, de los climatólogos, de los físicos, y después los que somos ecólogos y sabemos cómo los organismos dependen de ello, todas ellas se están cumpliendo. Pero las predicciones de que algo iba a pasar si emitíamos gases de efecto invernadero como consecuencia de la quema de combustibles fósiles no son de ahora. Antes de que finalizase el siglo XIX, ya algún premio Nobel ya había hecho cálculos que no estaban tan alejados de lo que está siendo, ¿no? O sea que no es de ahora. O sea, las mentes preclaras de la humanidad echaron sus cuentas inmediatamente y se dieron cuenta, claro, entonces no podían prever el ritmo de aumento de las emisiones. Y por eso decían, bueno, en 500 años va a ocurrir tal cosa, pero es que no ha ocurrido en 500 años, es que ha ocurrido en 50. Porque prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial aquí, prácticamente el desarrollo ha sido exponencial. Y entonces
lo que entonces, es decir, la cantidad de máquinas que había, el desarrollo que había, pues era muy limitado en unas pocas zonas del mundo. Antes lo hemos hablado, como España no estaba a finales en los años 60, no estaba en esa región. Ni China, ¿no?, producía tanto CO2. Claro, hoy sí que está. Hoy España sí que está porque consumimos muchísima más energía, ¿no? Y como nosotros, otros muchos, como digo, esto se ha exponenciado, ¿no? Entonces, lo que en principio algunos insignes científicos dijeron, esto en unos cientos de años el clima va a haber cambiado y vamos a ver sus consecuencias, pues resulta que no han sido 500 años, como digo, sino no llevaron ni 100 años del siglo XX para haber producido ese cambio que hoy ya no tenemos, hoy no hay que enseñar gráficas, hoy ya hablamos de vivencias, de experiencias de cada uno con un clima que los que somos más mayores, claro, los más jóvenes no saben cómo era, pero los que somos más mayores sí sabemos cómo era. Y desde luego el clima en esta región del mundo no era, sobre todo los veranos, no eran tan inhóspitos como son ahora. Yo lo que sobre todo observo, me gusta observar el tiempo, como te decía antes de empezar esta entrevista, ¿no? Y constataba contigo esto de las heladas, ¿no?, las afueras de Madrid, que ya no hiela, pero también lo que observo en cuanto a la climatología es que la variabilidad del tiempo es muchísimo más alta. Ya no solo las temperaturas, ¿no?, que bueno, las temperaturas son décimas de grado, grados, pero la capacidad que tienen ahora las masas de aire de cambiar las temperaturas de un día para otro, antes no se daba. Y eso afecta también a la estabilidad, ¿no?, que había antes en las estaciones, ¿no?, que más o menos sabíamos que iba en otoño en Madrid iba a llover, después hacía frío, después en primavera iba a llover. Ahora no, ahora son mini fríos, mini primaveras, claro, días de filomenas, otro de pronto viene calor de golpe, ¿no? La variabilidad es tremenda. Claro, pero es que eso tiene que ver con este tipo de clima. O sea, digamos que cuando llueve, llueve, y cuando no llueve, no llueve. Y cuando hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Es decir, se ha vuelto más... es decir, cuando ocurre algo, ese algo es más duradero. Y entonces se hace más insoportable porque además está en escalas, sobre todo por los episodios extremos, están en unas escalas muchísimo mayores, ¿no? Bueno, ese es el nuevo clima que estamos viviendo, es decir, que no estamos hablando de futuro, no, esto ya no es de futuro. Esto es actual. Esto es actual y como decía, lo sorprendente, volviendo a la pregunta inicial, lo sorprendente es que la gente dude de lo que dice la ciencia. A ver, no hay mejor información que la que pueden facilitar los científicos. Así es que si los científicos están confundidos, aquí tenemos un problema, ¿no? Y no estamos confundidos. Lo que pasa es que hay temas y este es uno de ellos, claro, los intereses que hay implicados eran muy grandes porque había que cambiar el modelo energético. Y eso se sabía hace ya muchísimo tiempo. Pero, claro, ¿quién decía a esas grandes empresas que vivían de vender petróleo que tenían que dejar de venderlo? Hoy sabemos, se publicó el año pasado precisamente, cómo Exxon primero y después cuando se junta con Mobil, o sea, ExxonMobil, y en los años 70, ellos produjeron su propia información con sus propios científicos. Es decir, no contrataron a científicos terceros y les pidieron, oiga, hágame un informe de qué va a pasar, de si yo emito tanto, cómo va a cambiar el clima. No, montaron sus propios equipos y desarrollaron sus propios modelos y con sus propios modelos llegaron a la misma conclusión a la que estaban llegando el resto de laboratorios del mundo. El clima se va a calentar, va a haber un cambio climático y va a haber variaciones muy importantes. Estamos hablando de los años 70. Los años 70. ¿Qué hizo ExxonMobil? No solo se lo metieron la información en un cajón, sino que lo que hicieron fue financiar a terceros para que dijesen que era mentira. Y así hay toda una serie de instituciones que fueron amplísimamente financiadas para sembrar dudas. Mercadearon con la duda. Mercaderes de la duda
es lo que ha habido a diestro y siguiente. Digo mercaderes porque mercadeaban con ella a cambio de dinero. Claro, para eso se mercadea. Hombre, evidentemente. Es decir, ha habido gente... Que hacía estudios pagados. Yo he tenido que enfrentarme aquí a alguno de esos mercaderes que vinieron de Estados Unidos, pagados por instituciones españolas, muy bien pagados, por cierto, para enfrentarse al informe que produje en el año 2005 acerca de los impactos del cambio climático en España. Yo lo produje aquel informe sin pago alguno, pero los que vinieron a combatir mi informe fueron pagados muy convenientemente por algunos de estos institutos que fueron financiados por ExxonMobil y otras petroleras, ¿no? Por eso hay este debate. Es decir, porque aquellos que vivían de vender petróleo y que siguen viviendo de vender petróleo no querían dejar de hacerlo, pero el problema es que no podemos continuar así. O sea, la senda de calentamiento en la que estamos es verdaderamente peligrosa. O sea, el planeta, si seguimos calentándonos a este ritmo, y veremos a ver si los acuerdos de París llegan a cumplirse, pero bueno, los acuerdos de París, lo que han comprometido los gobiernos, nos ponen en una senda del orden de aproximadamente 3 grados, ¿no? Eso sigue siendo una barbaridad, porque 1,5 ya es mucho, ya lo he dicho antes, sobre 14, 1,5 es mucho, es un 10%, eso es una variación muy grande, porque además el clima en determinadas cosas no funciona proporcionalmente, ¿no? Así es que irnos a 3 grados centígrados, eso es totalmente peligroso. Así es que no queda más remedio que decirles a aquellos que venden petróleo que no van a poder seguir vendiendo petróleo, no queda más remedio, y es en el interés de todos, porque es el interés de todos y lo es para que podamos seguir viviendo bien, porque y que aquellos que hoy no viven bien que sigan haciéndolo, porque un clima tan embravecido como el que ya estamos viendo, lo que hace es, bueno, los titulares que vemos continuamente causados, claro, por aquí y por allá. O sea, no es que no los quiero repetir para no ser, para que la gente diga, bueno, este hombre está bien aquí con el catastrofismo. No, señores, no es catastrofismo. Fíjense que el panel de Naciones Unidas, si algo tiene, de algo peca, es de conservador, por una razón muy sencilla. Porque sus informes se aprueban por unanimidad. Y entonces, yo lo he visto con mis propios ojos, como a lo mejor información que ya se va viendo que va a tener determinada repercusión, pero cuando hay poca base, esa información no ha permeado. Ha tardado 10 años en llegar luego después. Pero lo que el IPCC dijo 10 años antes no lo recogió, o si lo recogió, tuvo que ponderarlo para decir, oye, pero es que no sabemos aún lo suficiente. Así es como funciona la ciencia, ¿no? Así es que los mensajes que siempre se han transmitido de ser algo han sido muy ponderados, desde luego no hacia la banda alta de conservadurismo. No, han sido, es que no puede ser de otra manera, porque como digo, los informes del IPCC los han aprobado todos los gobiernos del mundo, siempre. No sé si la gente se hace idea de qué es, de qué supone eso. Todos los gobiernos del mundo, siempre, incluido, por supuesto, los que venden líquido negro en barriles. Simplemente los han aprobado por una razón muy sencilla, porque la evidencia científica, cuando te confrontan con ella, o tienes otra evidencia, o si no, no hay alternativa. Así funciona la ciencia, ¿no? Muy bien, José Manuel, pues si te parece, entramos en un descanso y volvemos después. Pues muy bien, encantado. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. José Manuel, vamos a hablar un poco de, como decía en mi introducción, de los ciudadanos. Los ciudadanos, aparte de creernos, tú decías que nos creamos lo que dice la ciencia.
¿Qué crees? ¿Cuál es el papel que debemos de tener más activo dentro de todo este tema de cambio climático? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, en España tenemos una ciudadanía que yo diría no nos la merecemos. Realmente tenemos una gente extraordinaria. La gente es muy sensata, es muy sensible y está dispuesta a sacrificarse por el común. O sea, y aprecia, desde luego los científicos siempre están muy bien valorados, y en el tema del cambio climático somos uno de los países que siempre ha estado muy por encima en la opinión pública, de que la gente no lo duda. Y yo creo que eso tiene que ver con una razón que ahora ya se va perdiendo, pero como decía antes, llegamos hasta los años 70 muy dependientes del campo, ¿no? Y eso, esa dependencia, pues hacía que si llovía pues tenías cosecha y si no llovía no tenías cosecha. En fin, esa sensibilidad, el hecho de que somos un país proclives a la existencia de sequías, sobre todo, pues nos hace ser muy, muy sensibles a esta serie de eventos, ¿no? Y al clima. Y por eso yo creo que la gente ha estado muy concienciada desde siempre. Vamos, el público español es un público verdaderamente y además comprometido, ¿no? Es decir, en hacer cosas, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que no le podemos cargar las responsabilidades que no tienen. O sea, realmente, si no tienes más opción para calentarte que, qué sé yo, que usar petróleo, pues usas petróleo, ¿no? Pero hemos visto cómo se han producido cambios y la gente se ha adaptado. Madrid era una ciudad con una contaminación. Si ahora la gente piensa que tenemos contaminación, no sabe lo que eran las inversiones térmicas con estufas y calderas a base de carbón. Es decir, donde en determinados días y determinados inviernos la visibilidad apenas llegaba a unas decenas de metros. Suelta partículas, no solamente. Claro. Es decir, eso ha ocurrido aquí. Y sin embargo, esos cambios se produjeron. Claro, tiene que haber voluntad política para producir la legislación necesaria y ayudar a la gente, y para eso está el presupuesto público, para que se produzcan esos cambios para que vivamos mejor, ¿no? Así es que yo creo que desde luego España no es un país problemático en ese sentido. Los europeos en general, bueno, unos un poco más, un poco menos, pero como aquí vivimos muy de cerca, digamos, el clima y sobre todo, particularmente los veranos, la falta de agua, pues digamos, no, es un país que va a aceptar y que viene aceptando bien el que cambiemos de modelo, ¿no? Aparte, para nosotros, el cambiar de modelo energético tiene multitud de ventajas, ¿no? Porque estamos viendo cómo podemos producir nuestra propia energía, porque somos un país que tenemos mucho sol durante buena parte del año, y además también tenemos bastante viento, ¿no? Lo cual quiere decir que en vez de tener ahí una manguera de dinero que va a unos cuantos países productores, normalmente autocráticos, donde los derechos humanos no suelen brillar, ¿verdad? Pues en vez de tener esa manguera de dinero nuestro yendo hacia allá, nuestro y de otros muchos yendo hacia allá, pues seremos capaces de producir nuestra propia energía. Será riqueza que tengamos aquí mismo. Así es que realmente no se me ocurre mejor posibilidad de desarrollarnos y de favorecernos a nosotros mismos que cambiando ese modelo energético a base de producir nuestra propia energía. El autoconsumo, claro, para ti es una oportunidad, pero no solo autos, sino ciudad. Que seremos productores de energía para dar a nuestros vecinos, ¿no? Claro, todo esto hay que hacerlo bien, hay que organizarlo, porque de repente no podemos llenar todos los campos de paneles sin saber cómo lo hacemos. Tenemos ciencia suficiente y capacidad más que suficiente para poder hacerlo bien y que nadie sufra, y además hacerlo equitativamente, es decir, que donde se vaya a poner un panel se beneficie no solo el que pone el panel, sino donde se pone. Es decir, que esa España vaciada que se ha quedado, donde hay tantos tejados y tanto terreno disponible,
vaya a enriquecerse también con este cambio de modelo energético que tenemos, ¿no? Así es que yo creo que tenemos una verdadera oportunidad si somos capaces de explicarlo bien y, como digo, de distribuir esa riqueza que se va a crear, porque se va a crear, eso no tengo duda, y que vamos a ser un punto importante de creación de energía, porque es más barata. Las energías renovables hoy en día son más baratas que las procedentes de los combustibles fósiles. Lo vuelvo a repetir por si a alguien no le ha quedado claro. Es más barato. Y sin embargo, se siguen subvencionando los combustibles fósiles. Se siguen subvencionando. O sea que dejemos de subvencionar los combustibles fósiles, ayudemos al que lo esté utilizando. Claro, no lo podemos, es decir, no le podemos cargar las culpas, ¿no? Es decir, el camionero que vive de diésel, claro, no le podemos cargar las culpas. Usted no tiene la culpa. Entonces, pero como decía, para eso está el presupuesto público, para hacer política con mayúscula. Ahora hablamos de política. Para poder, digamos, encaminar correctamente las necesidades que tenemos ahora mismo y las oportunidades que tenemos delante de nosotros, ¿no? Hemos tenido en este programa la suerte de traer al director de AEDIBE, la asociación de fabricantes y toda la cadena de valor de lo que es el vehículo eléctrico. ¿Cuál es tu opinión acerca de la movilidad eléctrica? Bueno, es parte de la solución. Tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles. O sea, eso más vale que nos quede claro. O sea, ¿piensas que está claro ahora para el ciudadano el tema del vehículo eléctrico? Yo creo que sí. Se ve, está yendo son más caros, por ejemplo. Claro, son más caros, efectivamente, se está viendo en las estadísticas. Bueno, pues habrá que ayudar. Como digo, la política es para hacer política. No para hacer, en fin, para andar Veo ahí. que tienes ganas de entrar en los políticos. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que hacen mal los políticos? Bueno, sí, porque son los que nos tienen que guiar al final a los ciudadanos. Es decir, a ver, tuvimos elecciones el año pasado y muchos de los políticos que están en nuestro Parlamento, lo primero que van ahí se les ocurre decir, bueno, yo donde gobierne voy a quitar carriles bici, voy a quitar zonas de bajas emisiones y tal. Oiga, señores, ustedes están yendo al revés de la historia. Ustedes no van a ayudar a sus vecinos ni a sus ciudadanos. No les van a ayudar. Y al tomar esas decisiones se lo deben decir, ¿eh? Tengan ustedes la valentía de decirles que están tomando decisiones que van en el sentido contrario primero de lo que la ciencia dice y de lo que ya estamos viendo que tenemos una oportunidad delante de nosotros, y es usar renovables y es hacer que las ciudades sean vivibles, porque la contaminación atmosférica, para la información de todo el mundo, cada año mata miles y miles de personas. Voy a dar la cifra para que no se nos olvide cuando hablemos después de incendios. Los incendios emiten, entre otras cosas, partículas. Y hay muchos incendios en el mundo. Los incendios de Málaga impactan en Madrid. Y cuando hay incendios en el sur, dependiendo de cómo se muevan las masas de aire, si pasan por aquí, la mortalidad de Madrid aumenta. La gente dirá, ¿pero cómo puede ser? Por una razón muy sencilla. Porque esas masas de aire de un incendio lo que traen son partículas microscópicas de menos de 2,5 micras, que resulta que son fatales para la salud. Y por tanto, el que tiene algún problemilla, pues pasa a tener un problemón. Y el que tiene un problema más grande, deja de tener problemas porque se muere. Los incendios en el mundo causan anualmente al menos 330.000 muertes prematuras. 330.000. Estoy hablando de una parte de las emisiones de partículas de menos de 2,5, que es nada comparado con todas las partículas que emiten las combustiones de todas y cada una de las fuentes que usan combustibles fósiles. Así es que la cifra... Si aumentan, como está pasando con el cambio climático, el número de incendios, seguramente será un gran contribuyente. Madre mía, sí, los incendios juegan un papel, desde luego. La temperatura, hoy lo sabemos, la temperatura es un poquito mayor porque hay incendios, ¿no?
Claro, no todo lo que emiten los incendios es igual, porque hay sistemas que dependen del fuego y se queman regularmente, ¿no? Por tanto, digamos que, y sobre todo son las sabanas, que se queman casi cada 2-3 años, con lo cual básicamente lo quemas, pones el dióxido de carbono ahí arriba, pero en 2-3 años lo ha vuelto otra vez a absorber y vuelve otra vez a quemarse, con lo cual simplemente es un carbono que se está moviendo. El problema es cuando se quema un bosque. A un bosque ya no lo vuelves a recuperar en 2 o 3 años. Eso ya te va a llevar decenas de años, si no centenares. O el problema es, claro, cuando se queman zonas, digamos, que tienen almacenes de carbono, como pueden ser turberas. Ahora mismo se están echando agua en las tablas de miel para evitar que entren en autocombustión las turberas que hay ahí. Claro, ese es el problema, porque eso no se tiene que quemar. Entonces eso sí es un contribuyente neto, digamos, al cambio climático. O sea, que dentro de los incendios, como digo, hay algunos que no contribuyen tanto porque es el ciclo natural, y hay otros que sí. Como resulta que nosotros, por donde vamos, echamos chispas, pues lo que está ocurriendo es que está habiendo más incendios, pero sobre todo, bueno, no está habiendo más incendios, no está habiendo más. De hecho, la tendencia es un poquito negativa. Pero lo que está ocurriendo es que está habiendo más donde antes no había. Y las emisiones, a pesar de que está habiendo menos incendios por cosas que están ocurriendo en África, sobre todo porque se queman menos las sabanas, porque las están abandonando los cultivos tradicionales, pero se están quemando más bosques y entonces eso se emite más. Y entonces, aunque se quema menos, se emite más. Y se emite más porque estamos, digamos, trasladando las zonas que se queman, porque como el clima hace más favorable las condiciones, pues termina quemándose. Hemos tenido este año pasado el ejemplo de Canadá. En Canadá se han quemado más de 12 millones de hectáreas. Señores, 12 millones de hectáreas. Echen cuentas, ¿eh? Estamos hablando de hectáreas. Y además empezaron a quemarse cuando los que hemos vivido en las zonas esas frías, y como hemos dicho al principio, viví en Wisconsin, o sea que sé lo que es frío y sé lo que significa deshielo, y cuando empieza el deshielo, allá en el mes de abril, está todo lleno de agua por todo lado porque se está derritiendo la nieve. O sea, que haya un incendio cuando está en el mes de abril o principios de mayo bueno, no es que sea improbable. Bueno, pues este año, como ha habido una sequía tremenda en muchas zonas de Canadá, resulta que efectivamente en el mes de mayo empezaron unos incendios verdaderamente terribles, ¿no? Incendios que produjeron el mayor impacto de contaminación que se ha registrado en Nueva York en los últimos 30 años. O sea, paradojas de la vida, ¿no? Así es que el cambio climático, sobre todo en las latitudes estas donde vivimos nosotros, sobre todo en España, lo que estamos viendo es que estamos teniendo unos veranos donde los índices de peligro se van a valores extremos, día sí y día también. Bajo esas condiciones, cualquier fuente de ignición puede producir un incendio que en muy poco tiempo se va a hacer grande y que no vamos a poder apagar. Lo que se comenta de limpieza de los bosques es importante. Bueno, más que limpieza de los bosques, hay que hacer una política mucho más amplia, porque la gente lo que ve como limpieza, yo veo como un bosque natural. Así es que no es un problema de limpieza. Tú tienes que tener tus sistemas naturales, tus ecosistemas naturales, como los tengas que tener, pero no los vas a poder tener todos o tantos como te gustaría, o si los quieres tener, vas a tener que hacer algo para protegerlos, porque si no, se te van a quemar. De hecho, un estudio que acabamos de publicar el año pasado, precisamente, o el año pasado, sí, lo que demostramos es que las igniciones están siendo, sobre todo, de los incendios de mayor tamaño, están siendo mayores en las zonas protegidas que no en las zonas que no protegemos. Por la sencilla razón de que las zonas protegidas son las que tienen más combustible, porque, claro, está la vegetación en mejor estado. Con lo cual, si no actuamos, lo que va a ocurrir es que, efectivamente, la probabilidad de que se te queme aquello que quieres proteger y que está en un buen estado y por eso lo quieres proteger, pues la probabilidad va a ser mayor. Y te vas a quedar sin ello. Así es que, en estas condiciones que decía, a las que vamos, donde los índices de peligro son extremos día sí, día también, durante muchísimos días a lo largo del verano, esto es una situación
nueva, extraordinaria. Porque en estas condiciones pensar que no se te va a quemar todo es suicida. Es pensar como que tienes barriles de petróleo, de gasolina en el patio de un colegio y no se te va a quemar. No es posible. Así es que como no es posible, tenemos que cambiar nuestra forma de percibirlo, y una de las opciones, desde luego, y que vendría bien, es usar parte de esa biomasa que no queremos que se queme, usarla nosotros para quemarla cuando queremos, en nuestras braseras, en braseros no, por favor, en nuestras estufas bien controladas para que no produzcan monóxido de carbono, o, en fin, sí, bajo... Para ti la biomasa es una alternativa. Que usemos la biomasa, es decir, hay que combinar toda una serie de opciones, porque si no, no va a ser posible mantener los ecosistemas mediterráneos como los conocemos, con vegetación y tal. No va a ser posible. El peligro extremo es tan continuo que, como digo, una chispa cualquiera va a producir esa situación, y los incendios pasa como se ha visto este año en Canadá, como se vio en Australia hace 3 años. Llega un momento en que no es que tengas un gran incendio, es que tienes muchísimos grandes incendios repartidos por toda tu geografía, con lo cual tu sistema de protección se viene abajo. No puedes tenerlo. Es decir, la gente, además, los que luchan contra el incendio necesitan descansar. Los aviones tienen que entrar a reponer piezas, a ser revisados, con lo cual no puedes tenerlos. Es decir, el sistema colapsa. Y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido en otros sitios que estaban bien preparados, tan bien preparados como estamos nosotros. Nosotros estamos muy bien preparados, no tenemos nada que envidiar. Y vemos que el desastre termina ocurriendo. Así es que aprendamos de nuestros vecinos. Y además eso lo hemos vivido. O sea, en el año 1994, que para algunos pues probablemente queda muy lejano, pero para mí no, en el año 1994, todo el Levante, desde Gerona hasta Cádiz, e incluso en las Canarias, estuvieron ocurriendo grandes incendios de miles de hectáreas. Algunos de ellos de los más grandes que hemos tenido, de los más largos también que hemos tenido, de 44 kilómetros de largo en Murcia. Es decir, y estaban ocurriendo simultáneamente. Y entonces no se tenía tantos medios, pero cuando tienes tantos, como digo, se hace muy difícil ya controlarlo. Claro, llamas, te ha ocurrido un incendio, y entonces llamas a uno que no lo tiene: oye, Pepito, mándame tu avión, por favor, que es que tengo uno. Y dice: no, oye, que es que la cosa está muy mal, ¿cómo te lo voy a mandar? Y resulta que mañana el problema lo tiene es el otro. Esto es lo que ocurre, esto es lo cotidiano, y esto lo hemos visto no una vez, sino muchas, y por tanto, como digo, jugárselo a la carta de tener veranos como los que estamos teniendo, con índices de peligros extremos, todos los días prácticamente, o muchísimos días a lo largo del verano, eso nos obliga a reflexionar sobre nuestra política forestal y nuestra política de conservación. No va a ser posible mantener vegetación por doquier bajo unas situaciones tan excepcionalmente extremas que son las que nos trae el cambio climático. Extraordinario, José Manuel. Tenemos escaso un minuto para concluir. Dinos, ¿cómo quieres concluir el programa? Bueno, pues concluir, hay que hacer un llamado a nuestra clase política, ¿no? Es lo que decía antes. Señores, no vayan para atrás. No vayan para atrás. Lo mismo, hay algún interés que están defendiendo ustedes. Sean valientes. Digan cuál es el que está defendiendo, pero no corten árboles, no quiten zonas de baja emisión, pongan más carriles bici, no nos queda más remedio que repensar también la ciudad para que no tengamos que utilizar tanto transporte, sobre todo transporte privado. Tenemos buenas redes de transporte público, pongámoslas en valor y ayudemos. O sea, y bueno, las medidas, no sé si se habrán aprobado hoy en el Parlamento o no, de que la gente pague la mitad, me parece que es el transporte público. Y no, incluso hagámoslo gratis. O sea, que en muchos países que tienen dinero lo hacen para precisamente favorecer el uso del transporte público frente a los medios y reducir emisiones privados, ¿no? Eso es política con mayúscula. Eso es llevar al país hacia un futuro con futuro. Lo otro es llevarnos a vivir peor
y a contribuir al mayor problema que la humanidad ha creado en el mundo. Pues muchas gracias, José Manuel. Encantado de tenerte en el programa. Encantado de estar con vosotros y tener esta oportunidad de hablar en extenso. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.